Palabra viva. Vamos a saludar a los hermanos que verán este servicio esta noche en Yunavisión, Canal 10 a las 8. Los verán también por Telebendición. Y ahora mismo estamos en vivo en radio y televisión y redes también. Les insto, hermanos, a que si ustedes usan redes, úsenla para compartir la palabra de Dios. Úsenla para que el evangelio corra, la palabra corra y sea glorificada. Nada malo hay en el Facebook, nada malo hay en YouTube. Lo que hay malos contenidos. Póngale un contenido bueno. Entonces será bueno, ¿verdad? Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. Si usted ha dispuesto su corazón, yo estoy dispuesto a leer en dos Biblias hoy. Voy a leer en la Reina Valera y voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Amén. Así lo hicimos el miércoles, ¿recuerda? Hablamos un poquito de la traducción de la Biblia. Pastor Choque se me estaba olvidando. Vamos a otear. ¿Cuánto tienen su Biblia en la mano? Por favor, no se cansen de nosotros. Tengan un poquito de paciencia, que lo estamos logrando. Dígale a alguien, vamos bien, dígale, vamos bien. Vamos bien. Porque lo que queremos es que ustedes aprendan a manejar, a conocer el libro. Los dispositivos nos ayudan de muchas maneras, pero no nos enseñan. Al contrario, nos embrutecen. Si usted se pone a analizar el contexto de que los dispositivos inteligentes es un insulto a la inteligencia humana, porque uno se vuelve que para multiplicar 2 por 2 tiene que buscar una calculadora. Entonces uno no usa la capacidad que Dios le dio. Entonces con la Biblia tenemos que usar nuestras capacidades. Por eso vamos a insistir. No somos religiosos ni somos estructurados. Simplemente queremos que la iglesia asimile el valor de conocer el libro. Amén. Voy a leer en esta versión que es la Reina Valera 1960. Recuérdense que esta Biblia es una de las primeras traducidas al castellano, traducida en el 1569 por un erudito bíblico llamado Casiodoro de Reina, y después fue evaluada por un exégeta llamado Cipriano de Valera, por eso se llama Reina Valera, los dos apellidos. Y esta Biblia es la más común, esta es la Biblia que más se lee, la Reina Valera, y después de esta, la versión de las Américas. Pero hay más de 60, 70 versiones bíblicas traducidas al castellano, que usted puede buscarla. Por ejemplo, yo tengo 39 aquí en mi dispositivo. Y voy a leer en la Reina Valera aquí, pero en el dispositivo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Amén. Entonces, Romanos capítulo 12, verso 1, vamos a llegar al cuarto round, al cuarto inning, en el nombre de Jesús. Si lo tiene, me dice amén. Ay, pastor, ténganos paciencia, usted sabe que estamos aprendiendo. Bueno, Romanos está en el medio de Génesis y Apocalipsis. Es para que aprendamos. ¿Llegó? Bien. A veces yo le doy gracias a los hermanos allá arriba. Digo a veces, porque la misericordia me mueve por saber que mucha gente no tiene una Biblia. Y me interesa que usted lea la Biblia, para que usted vea que lo que le estamos diciendo no me lo inventé, sino que está en las Escrituras. Pero a veces cuando tienen ellos fallos, como que yo siento un poquito de contentura, porque digo, esto le va a hacer buscar en la Biblia entonces. Vamos a buscar en la Biblia. Si no tenemos proyección, buscamos en la Biblia. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora me voy a la traducción lenguaje actual y dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. ¿Oyeron? ¿Vieron la diferencia entre una y otra? Este lenguaje más actualizado, los lingüistas usaron un lenguaje más simple de entender, más entendible. Por lo tanto, por esto esta Biblia se ha vuelto muy popular también. Vamos a revisar un poquito. Hemos estado hablando de sacrificios, los sacrificios agradables a Dios, o los sacrificios que son de acuerdo al diseño de Dios. Pablo, cuando escribe esta carta a los romanos,
estaba en un viaje misionero en Corinto. Y desde allá Pablo escribe a un remanente que estaba en Roma para darle instrucciones en cuanto a la vida, a la normativa cristiana. La vida cristiana es una disciplina, hermano. La vida cristiana no es que se aprende, la vida cristiana se vive. Es una vida, igual como usted vive la vida natural. Hay gente que dice, yo vivo mi vida como me da la gana. Hay cristianos que también lo hacen, viven su vida como le da la gana, pero eso no es el diseño de Dios. Dios no nos llamó para vivir como vivíamos antes, sin fe, sin esperanza y sin Dios. Dios nos llamó para vivir según una revelación que Él tiene perfecta en Jesucristo. No es que nosotros vamos a lograr la perfección en este cuerpo, pero sí sabemos que Jesús la logró. Como Jesús la logró, Él es nuestro modelo a seguir. Amén. Entonces, leyendo las dos Biblias, vamos a estar esta mañana. El apóstol le habla a los romanos sobre los sacrificios, porque todavía la iglesia romana habla mucho de sacrificios. Todavía la iglesia romana hace muchos sacrificios. Algunos le llaman penitencias. ¿Han oído esa palabra? Y obviamente mucha gente lo hace porque la cultura les impuso eso. Nunca nadie cuestionó por qué lo hacen, pero lo hacen. Y pasan años y vienen años y nadie cuestiona. Entonces, bueno, lo que está de moda no incomoda. Pero hasta que aparece uno y pregunta, ¿y por qué se paran cada vez que van a leer la Biblia? Muy poca gente sabe eso. Y debiéramos saberlo. Porque fuimos muchas veces a templos a adorar o a estar ahí en un cumplido y nos parábamos y nos sentábamos, nos parábamos y nos sentábamos y no sabíamos ni por qué. Pablo le dice a la iglesia de Roma que tengamos un culto racional, que entendamos lo que estamos haciendo. Entonces, como Pablo sabía que los romanos tenían esta colita, les pone en claro cuál es el culto, cuál es el sacrificio que agrada a Dios. Primero le dice, debe ser un sacrificio vivo. En otras palabras, cuando ustedes vayan a adorar, antes en el pacto levítico, en el pacto arónico, en el sacerdocio arónico, cuando se llevaba una ofrenda, era un animal, se le entregaba al sacerdote, y el sacerdote entonces lo sacrificaba y lo presentaba ante Dios como un holocausto, una ofrenda del todo quemada, y el adorador se quedaba al lado, ahí esperando que su sacrificio fuera quemado. ¿Usted entiende eso? Por eso el culto no se termina hasta el último amén. Y es que vamos a entrar en el tercer round, digo yo, esta mañana, de qué es lo agradable a Dios. ¿Cómo usted interpreta eso de agradable a Dios? ¿Qué es algo agradable? ¿Cómo usted define algo agradable? Bueno, obviamente, algo agradable es porque a usted le gusta, porque a usted le produce una sensación de alegría o de gozo o de complacencia. Eso es agradable para usted. Es muy agradable usted llegar a su casa y encontrar su comida servida, calientita, preparada con mucho amor y decoradita. Amén. Parece que a nadie le gusta la comida bien preparada, bien decoradita, porque nadie dijo amén, pero gloria al Señor. Dice el diccionario que la palabra agradable es todo aquello que genera satisfacción, gusto, gozo, complacencia. Eso es agradable. Entonces, si el culto tiene que ser agradable a Dios, el culto tiene que satisfacer a Dios, gustarle a Dios, complacer a Dios y producirle gozo a Dios. Primero, tenemos que conocer a Dios, conocer sus atributos, conocer su persona. Yo no me voy a meter en eso porque es doctrinal, es muy largo, pero hay fórmulas que la Biblia revela de cómo podemos agradar a Dios en principios fundamentales. Hay cosas que son secundarias o terciarias, que son parte del agrado, pero hay cosas que son fundamentales, sin las cuales Dios no se va a mover. ¿Me comunico? Por ejemplo, nadie puede agradar a Dios en la carne, porque Dios es espíritu. O sea, ninguna obra carnal va a producir un efecto espiritual. Por eso el ayuno, aunque usted está eximiéndose de comer o de beber, el ayuno es espiritual completamente. Si usted lo hace con otra motivación, ya es un ayuno dietético, es un ayuno intermitente, es un ayuno carnal. Pero si es un ayuno espiritual, usted está rasgando su corazón antes que su vestidura. Capítulo 2 del libro de Joel. Y si usted lo analiza bíblicamente,
el hombre sin Dios o el hombre en la carne es enemigo de Dios. No porque el hombre quiera ser enemigo de Dios, es que la naturaleza adánica creó un cisma entre Dios y el hombre, de tal manera que Dios no puede relacionarse con el pecador si no es a través de Jesucristo. Por eso le dije, hay principios fundamentales para agradarle. Uno de ellos es que podamos reconocer que Jesucristo es el Señor. Si usted reconoce que Jesucristo es el Señor, ya usted tiene un principio fundamental para poder agradar a Dios. Si lo reconoce. Pero si no lo reconoce, usted camina en enemistad con Dios. Se lo voy a enseñar por la Biblia para que no digan, el pastor dijo algo raro. Yo nunca había oído eso. Hoy no lo va a oír, hoy lo va a leer. Venga conmigo. Abra su Biblia, el libro de Romanos. Romanos está, el mismo capítulo, el mismo libro, por el capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Romanos 8, son 4 capítulos menos. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Oiga lo que dice la Biblia Reina Valera. Dice, Romanos capítulo 8, del versículo 5 al versículo 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué piensan? En las cosas de la carne, ¿verdad? O sea, en las complacencias carnales. ¿Usted quiere que le dé las cosas de la carne? Gálatas 5:20. Márquelo ahí. A mí no me pesa. Márquelo ahí en Romanos. Quédese en Romanos y váyase conmigo a Gálatas. Son 2 libros más atrás. Va a pasar Corinto y después se va a encontrar con Gálatas. Corinto 1 y 2. Va a encontrar Gálatas. En el capítulo 5 usted va a leer solamente 2 versículos. Versículo 19 y versículo 20. Bueno, hasta el 21. Dice el 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo, a través de Dios, a través del apóstol Pablo. En el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y dice el 6, pero los que son el 5, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y ¿qué? ¿Sabe usted? Usted está haciendo una buena inversión esta mañana. Porque usted se está ocupando de su espíritu. Usted está dedicándole tiempo a su espíritu. Así como usted le dedica tiempo a arreglarse las uñas, arreglarse los pies, arreglarse el pelo. Así como usted le dedica tiempo a su trabajo, a sus negocios, a sus finanzas. Usted le está dedicando tiempo a su alma hoy, en el nombre de Jesús. Es un mandamiento diario. Diario. Leer las Escrituras y orar. Congregarse cuando hay convocación. 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué son los designios de la carne? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque quieran, no pueden. Porque Dios es espíritu. Y para adorarlo hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y eso de adorarlo en espíritu y en verdad es adorarlo según Dios mismo ha revelado que se le adoren. Nosotros hemos alterado el orden del culto. Nosotros estamos pensando más en lo que nos bendice y nos beneficia a nosotros, en lo que agrada a Dios. Si pensáramos al revés, tuviéramos nuestras necesidades suplidas. ¿Por qué? Porque cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, Dios aún hasta sus enemigos lo hace tener paz con ellos. Cuando el hombre agrada a Dios, el agrado de Dios provoca su contentamiento y su contentamiento provoca su bendición también. ¿Aló?
Pero cuando estamos desviados en la motivación y estoy yo primero que Dios, entonces yo soy el centro del culto y yo soy el centro del universo. Eso es la relación con el pecado que el hombre tiene. Se puede explicar fácilmente. Cuando Dios creó al hombre, lo creó geocéntrico. Cuando el hombre pecó, se volvió egocéntrico. Fíjense qué cosa. Geo, la misma 3 letras. Geo, G-E-O. Geo, tierra, céntrico, geocéntrico, centro de la tierra. Cuando el hombre pecó, se volvió egocéntrico. La misma 3 letras, pero al revés. E-G-O, ego. El ego del hombre lo volvió el centro de todo el universo. El pecado. La palabra que más se usa en el mundo es la palabra yo. En todos los idiomas. En todos los idiomas es la palabra yo. Porque el hombre está lleno de sí mismo. Sus egos. Y si usted quiere ver a una gente brincar, tócale sus egos para que usted vea. Por eso es que el evangelio va a producir 2 cosas en el que tiene corazón y el que no tiene corazón. En el que no tiene corazón le va a producir enojo. Se va a enojar. Pero en el que tiene corazón le va a producir contristamiento y humillación y va a pedir perdón. Porque el que no tiene corazón va a levantar sus egos por encima de Dios. Y yo soy tan perfecto y santo que no merezco que me corrijan. O que me digan mi verdad. Dios no te dice la verdad para que tú seas condenado. Dios te dice la verdad para que tú sepas tu padecimiento. Pero ya Dios tiene solución para tu problema también. Dios no es como nosotros, que señala el mal y se queda simplemente señalando el mal. Cuando Dios señala el mal es porque ya Él tiene solución para el mal. El hombre pecó, en Adán todos morimos, pero en Cristo, en su obediencia perfecta, todos somos vivificados. Es verdad que el hombre pecó por Adán, pero Cristo no pecó, y por su obediencia en la cruz y por su vida santa yo tengo perdón de pecados. Me enseña la verdad de que pequé, pero me enseña la verdad también de que hubo uno que no pecó. Y si en mi corazón hay insensibilidad a la necesidad de ese perdón, yo voy a reconocer que necesito que Jesús me perdone, que limpie mis pecados. Amén. Entonces, vimos esa parte ahí. Ahora bien, ¿cómo podemos agradar a Dios? Es andando en el Espíritu, la única forma que usted puede agradar a Dios. Carne y sangre no entrarán al reino de los cielos. Usted no va a entrar en ese cuerpo tal cual, con razonamientos tal cual. Usted va a entrar al reino, al cielo, con un cuerpo glorificado. Aunque sea su mismo cuerpo en esencia física, en sustancia y apariencia, pero glorificado ya, sin relación con el pecado. ¿Aló? Entonces, ¿cómo podríamos agradarle? ¿Qué le agrada a Dios? Que confiemos en el sacrificio de Cristo. Eso le agrada a Dios. Para Dios es más ofensivo dudar del sacrificio de Cristo que el pecado mismo que usted esté cometiendo. Dudar de su perdón, dudar de su misericordia, dudar de su bondad, es más triste que dudar que cualquier otro pecado que usted cometa. Es más triste que cualquier otra falta que usted tenga. Dios ofreció a Jesús en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Si usted cree esa verdad, sus pecados serán perdonados y borrados y limpios de toda maldad. Pero debe creerlo y reconocer la necesidad que tiene de ser perdonado. Somos salvos por gracia y por misericordia. Somos salvos por gracia y por fe. Somos salvos por el favor inmerecido de que Jesús pagara mi cuenta en la cruz del Calvario. Jesús porta 2 títulos de rey. Él es el rey según la orden de Melquisedec, sacerdote para siempre, pero es el rey de Salem también. ¿Qué significa esto del rey según la orden de Melquisedec? Él es el rey eterno, pero también es el rey de paz. Porque Jesús es el que hizo la paz entre un Dios santo y un pecador perdido. Y Jesús en la cruz los reconcilió por su vida santa. Y hay reconciliación para con Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y hay hombres y mujeres restaurados en la faz de la tierra porque fueron lavados por la sangre del Cordero Santo. Hay hombres y mujeres restaurados en la faz de la tierra porque el Espíritu Santo es quien regenera al hombre. ¿Aló? Entonces,
Por gracia somos salvos. Capítulo 2 del libro de Efesios. Efesios está un poquitito más atrás de Gálatas, ahí mismito. Para los que son tiernecitos, y yo lo voy a leer en la Reina Valera, porque arriba no me ayudaron ahora, pero vamos a leer en la Reina Valera y en la traducción lenguaje actual. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois, ¿qué? Salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nuestra salvación es por gracia, no por obras, ni por cultura, ni por herencia, sino por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo no entraré al cielo porque me porté bien o porque me gané la gloria. Yo entraré al cielo porque Cristo pagó mi deuda con el Padre, que yo no la podía pagar. Por eso la salvación es eterna y la salvación en el hombre se refleja en paz, porque ahora ya yo no tengo guerra con Dios. Ahora yo estoy caminando en una guerra contra el diablo que se opone a Dios y por mi naturaleza adánica propone que en mi vida hayan actitudes, comportamientos, palabras, acciones, pensamientos contrarios a Dios para que yo no pueda agradar a Dios. Pero Dios me dio el Espíritu Santo para que también pelee mis batallas y me ayude a caminar por el camino de justicia y de verdad. Y no es que sea santo a la plenitud perfecta, pero estoy en el camino de santidad. Y mi santidad será reflejando en la medida de mi obediencia a Dios. Ese es el segundo elemento. El primero es reconocer que Jesús es el Señor. Y el segundo es reconocer su señorío sobre nosotros. Porque hay quienes saben que Jesús es el Señor, pero no lo obedecen. ¿O acaso no dijo Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Claro que lo dijo. Lo dijo porque sabía que muchos expresaban la verdad, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Santo de Israel y que Jesús es el Rey de Gloria, pero no se sujetan. Y la sujeción es obediencia a lo que Él ya ha determinado en su palabra. El pensamiento de Dios está revelado por las Escrituras. Usted quiere agradar a Dios, lea la Biblia y verá lo que le gusta y lo que no le gusta. Y verá cómo piensa y cómo Dios aborrece ciertas cosas, estudiando las Escrituras. Dios exige que nosotros como creyentes veamos nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Nuestras obras no nos van a salvar, nuestras acciones, entre comillas, buenas no nos van a salvar. Nos va a salvar la gracia con la cual Cristo pagó por nosotros. Romanos 6, 23 dice algo muy simple, pero quizás por muchos no han leído. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Diga conmigo: el pecado paga, Dios regala. Repítalo, diga conmigo: el pecado paga, Dios regala. ¿Qué es lo que dice este texto? Porque la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Oiga lo que dice la traducción lenguaje actual: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios regala la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué hace Dios? Que regala la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios para todo aquel que cree.
para todo aquel que confía en aquel que venció el pecado y el acta de los decretos que estaban contra nosotros en la cruz del Calvario. Pero para aquel que fue a la tumba y venció la muerte en su vida santa y se levantó con poder y vive y reina por los siglos de los siglos. Intercede para siempre por nosotros y vuelve otra vez por la iglesia. La vida eterna para aquel que cree. Por eso la salvación no es una ejecución de buenas obras. La salvación es una sujeción a aquel que pagó por mí. Me abracé a Jesús. Amados, a los religiosos se les hace difícil entender eso, porque nuestra cultura nos enseñó que hay que portarse bien porque Dios castiga. Eso tiene cierta verdad. Pero Dios no salva porque te porte bien. Dios salva porque Cristo se portó bien. ¿Entiendes eso? El ladrón en la cruz no hizo ninguna buena obra. No cantó un himno, ni diezmó, ni ofrendó, ni sirvió, ni predicó, ni nada. Pero a la hora final sus ojos fueron abiertos para ver que el que estaba al lado de él no era un cualquiera, sino era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se encarnó para pagarle al Padre una deuda que en la humanidad no podía pagarla. Y por amor a esa humanidad perdida, el Padre tomó a su Hijo y lo sacrificó como ofrenda expiatoria por nosotros. Jesús pagó nuestra deuda. Y el ladrón lo miró y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoció. Y Jesús le dijo: te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Primera manera de poder agradar a Dios, reconocer a Jesús en todo tiempo. Yo espero que nadie aquí me juzgue, me condene o me mande al infierno por decir esto, porque una vez viví esa experiencia con una persona porque dije una expresión que yo creo que añade mucho al mundo cuando Dios salva a hombres y mujeres que están en cierta eminencia, pero que todavía no han llegado al nivel que Dios quiere llevarlo, sino que están en el proceso. Juan Luis Guerra, cada vez que gana un Grammy, cada vez que gana un premio, cada vez que es reconocido, dice: toda la gloria y la honra a mi Señor y Salvador Jesucristo. Se levantan los religiosos y soban la ametralladora y dicen: pero Él le canta al mundo. Mano, mientras Él le canta al mundo, Él está alcanzando vida que ni tú ni yo podemos alcanzar. El religioso juzga de inmediato. Ya, amado, si le llegó la hora de Dios sacarlo, Dios lo va a sacar cuando sea su tiempo. Pero mientras tanto Él está predicando a gente que ni tú ni yo ni en sueño lo vamos a ver. Y Él puede decirle: mira, yo necesitaba pastilla para dormir. Yo era un hombre que lo tenía todo y a la vez no tenía nada. Era un hombre que vivía en los escenarios y a la vez en una melancolía interna que no sabía explicarla. Hasta que un día me di cuenta que mi gran vacío era que no tenía a Cristo. Amén. Entonces, la dádiva de Dios es para vida. Jesús fue dado para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cómo agradamos al Padre? ¿Cómo puedo ofrecer un sacrificio al Padre? Creyendo en el sacrificio de Jesucristo. Creyendo que por Jesús mis oraciones son oídas. Creyendo que por Jesús yo soy aprobado delante del Padre. Creyendo que por Jesús el Padre me mira con ojos de misericordia. Creyendo. Dios no me va a salvar porque yo venga todos los domingos a la iglesia, todos los miércoles. Dios no me va a salvar a mí porque yo me sepa la Biblia entera. Dios me va a salvar a mí si la sangre de Cristo me lavó. Ahora, después que la sangre me lavó, hay un compromiso con esa sangre ahora. ¿Por qué? Porque no puedo tener la sangre por inmunda. No fue agua de coco, ni fue agua ras. Fue la sangre de Cristo que nos lavó. Entonces, debe venir un segundo elemento. ¿Y cuál es ese segundo elemento? Es agradarle entonces mediante la obediencia. En toda la Biblia usted va a ver que la obediencia es una máxima para caminar con Dios. En toda la Biblia usted va a ver que los obedientes fueron gente prósperas y bendecidas por Dios. En toda la Biblia usted va a ver que los obedientes sobresalían. Usted lo va a ver siempre. En las iglesias también usted lo va a ver igual. Mucha gente asiste a las iglesias cristianas, mucha gente oye la palabra, pero no podemos decir que mucha gente está dispuesta a obedecer.
Yo escribí un pensamiento anoche mientras meditaba en la palabra de hoy, y fue este: cuando buscamos el agrado del Padre por la obediencia a su palabra, estaremos siempre expuestos a recibir el rechazo y la indiferencia de los hombres. Cuando usted se constituye en un radical que dice no, eso no agrada a Dios, te dicen fanático, religioso, loco, te metiste a eso, ahora no hay quien te entienda, nadie puede compartir contigo, para ti todo es pecado. No, es que yo no comparto eso y punto. ¿O no se lo han dicho? Cuando usted determina vivir una vida para agradar a Dios, va a perder amigos, va a perder vecinos, va a perder compañeros de trabajo, pero se va a ganar la aprobación de Dios. Porque es imposible que usted pueda querer agradar a Dios y al mundo simultáneamente. Nadie puede servir a dos señores a la vez. O agrada a uno y desagrada al otro. Y si usted quiere agradar a Dios, va a tener que desagradar al mundo entonces. Si usted quiere agradar a Dios, va a tener que darle la espalda al mundo entonces. Y cuando yo digo al mundo, hablo de las cosas mundanas, el pecado, las obras de la carne. Para que usted no me vaya a interpretar que usted se va a tener que salir del planeta. Jesús oró por nosotros y dijo en Juan 17, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Líbralos del mundo, incluso dijo. En el mundo están, pero tú los cuidas, Señor. Yo los guardé mientras estuve en la tierra. Ahora el Espíritu Santo guarda la iglesia, porque la iglesia está en la tierra. Pero el día y la hora cuando la iglesia esté lista y vestida como el Padre quiere vestirla, y el Espíritu Santo mire la iglesia y le diga, ¿estás lista? Entonces el Espíritu dirá al Padre, estamos listos, porque así termina el libro de Apocalipsis. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven, Señor Jesús. El Espíritu sabe que todavía no estamos listos para ese momento, por eso está trabajando contigo y conmigo, quitando lo que no agrada a Dios, trabajando con nosotros en nuestras voluntades. Nadie te va a perseguir, nadie te va a obligar. Tiene Dios que convencerte de las cosas que no son agradables a Él. Ahora, si tú eres un abogado de la carne, se te va a hacer más difícil todavía, porque Dios va a tener que usar otros métodos contigo. Y lamentablemente Dios lo va a tener que usar. ¿Por qué? Porque endurecemos el corazón, y el quebrantamiento es una alternativa que Dios tiene que usar muchas veces por nuestra dureza de corazón. Pero cuando hay sensibilidad de corazón y obediencia, es fácil Dios correr con nosotros. Diga conmigo, la obediencia le facilita a Dios cumplir el propósito. Cuando determinamos caminar con Dios, agradar a Dios, hacer lo que conviene a Dios, vamos a encontrar personas que nos van a tildar de cosas que no son. Que estamos enamorados en la iglesia, que nos lavaron el cerebro, que tanto tú vas a la iglesia, que tanto esto, lo otro, que tú antes ibas a lavar va 2 veces. A ti nada más te falta que te lleven la cama a la iglesia. Todo eso se lo gana uno. ¿Pero por qué? Porque tú has determinado vivir una vida para agradar a Dios. Y cuando usted determina una vida para agradar a Dios, se va a tener que ganar esos calificativos. Pero yo te voy a decir algo. A mí esos calificativos no me preocupan si Dios dice, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sabe usted por qué? Porque al final de cuentas el hombre no me va a juzgar a mí me va a juzgar Dios. Entonces, si Dios está conmigo, no me importa ni me preocupa mucho lo que el hombre juzgue. Porque el carnal juzga según su carnalidad. Amado, no hay que ser un teólogo para entender eso. ¿Quién está hablando de ti? Analízalo. ¿Es espiritual? ¿Es maduro? ¿Es entendido de Dios? No, entonces no le hagas caso. Es un carnal. Entonces, ¿tú te vas a perder tu tranquilidad por un carnal que está desviado, desenfocado? ¿Tú te estás poniendo loco? No. A veces somos torpes. Y digo torpes porque nos preocupa. Somos susceptibles a que la gente diga, que la gente piense. Amados, la susceptibilidad ha llevado a que muchos creyentes que escondan el talento, escondan el llamado, para que la gente no los vea como Dios ya determinó que ellos sean. Oye, tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Oye, tú tienes lo que Dios ha dicho que tú tienes. Oye, tú puedes hacer lo que Dios dijo que tú puedes hacer.
Pero no esconda lo que Dios te dio, porque nadie enciende una luz para esconderla. Todo el que enciende una luz la enciende para ponerla en un lugar que alumbre. Así enciende Dios a los hombres y a las mujeres radicales. Los enciende para que no se avergüencen, los enciende para que no se escondan, los encienden para que revelen la verdad, que Jesucristo es el Señor. Sin importar el extracto social, intelectual o económico, usted tiene libertad para expresarlo. Muchos que tienen posiciones económicas necesitan oír la verdad del Evangelio, pero muchas veces tenemos las oportunidades y no las aprovechamos. Yo quiero decirte algo simple, pero tan simple que se cae de la mata. Tú nunca vas a impresionar al mundo con algo que el mundo tiene. Tú impresionas al mundo con algo que el mundo no tiene. ¿Qué no tiene el mundo? No tiene a Cristo ni la paz de Cristo. Sin embargo, tú tienes a Cristo y tienes su paz. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: el Espíritu estará en ustedes y con ustedes. El mundo no lo puede ver ni percibir, pero la iglesia sí lo puede ver y lo puede percibir. Por eso la iglesia de Jesucristo, que entiende primero la expiación, la redención de Cristo, después entiende la sujeción, no se va a esconder. No vamos a esconder. Analizaba con los pastores la realidad económica del país, la realidad social del país, la realidad política del país. Mucha gente está dormida, pero el país está en peligro. Nuestra estabilidad socioeconómica está en peligro. El dólar está a 61. En el 2003, cuando el dólar se vio al 59, que fue creo que lo más alto que llegó, a los supermercados le decían la casa del terror. Ahora nadie dice nada y está el 61. Yo cambié el dólar al 61 en esta semana. Nadie dice nada. Se ha aumentado la delincuencia, se ha aumentado la impunidad, se ha aumentado la corrupción administrativa, se ha aumentado la confianza en los políticos, la desconfianza en los políticos, perdón. Usted revisa, nuestra situación educativa es precaria, nuestra situación en salud es precaria, la seguridad social es cuestionable. Sin embargo, nosotros no podemos decir que estamos tan mal en comparación a otros países, pero yo no me puedo consolar con el mal de otros. Yo le decía a los pastores, después que hicimos el análisis, esta es una buena oportunidad para predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque si no hay en quien creer políticamente, qué bueno que no lo hay. Porque hay un Dios que sí se puede creer, porque hay un Dios que sí se puede confiar, porque hay un Dios que sí se puede predicar. Y no levantamos la bandera religiosa ni tampoco denominacional. Levantamos la bandera de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Levantamos la bandera del Evangelio. Le decimos al mundo: es necesario confiar en Él. No es como nuestros líderes que hacen pactos y compromisos y después se les olvida. Amados, nosotros somos muy malos de memoria políticamente hablando. Revise todos los segundos periodos gubernamentales. ¿Cuál ha sido bueno? Revíselo. En los últimos 25 años, ¿cuál segundo periodo gubernamental ha sido bueno? Todos los primeros periodos gubernamentales han sido muy buenos, pero el segundo, parece como que el primero es un entrenamiento que cogen para en el segundo hacer lo que ellos les dé la gana. Yo sé que estoy en la casa de Dios, pero es bueno que esto salga a la luz pública. Señor presidente, Bonao está en una crisis. Hay 300 familias desahuciadas, sin trabajo, sin seguro, sin ganar un peso, que han dejado su vida y su pellejo en una empresa que el gobierno es socio. Nadie le da nadie le da respuesta, nadie les da el frente. ¿Qué vamos a hacer con Bonao? ¿No? Tenemos que nosotros levantar la voz de la justicia, porque no estamos pidiendo una dádiva para los empleados de Falcondo. Estamos pidiendo que se les retribuya lo que ellos sudaron ahí en esas minas. 30 y tantos años. Señor presidente, yo he estado frente a usted 2 veces, lo he saludado, lo he bendecido y doy gracias porque me ha dado la honra de estar frente a usted. Pero ahora, como munícipe y como ministro del Evangelio de Jesucristo, le digo: Dios ama la justicia. Es una injusticia lo que se está haciendo con esta gente. Lo están llevando al borde del desespero, de la angustia. Señor senador, señora gobernadora, por favor, hagan algo antes de que algo pase y una desgracia toque la ciudad. Porque después que la desgracia toque la ciudad, no queremos que nos vengan con soluciones. Hay cosas que no se pueden revertir. La vida no se puede revertir. Aunque Jesús venció la muerte, no queremos que se derrame sangre inocente por una causa justa que el gobierno debe intervenir. Amados,
nosotros tenemos la sujeción a Cristo como deber agradarle. Cuando usted se identifica como cristiano, no sé si usted lo va a entender, no se identifique como cristiano porque usted va a una iglesia cristiana. Porque eso no lo hace cristiano a usted. Yo he ido al estadio muchas veces y no puedo decir que soy pelotero. Es más, si usted es de los que quiere ser coherente, ni diga que es cristiano. Deje que sus frutos se vean. Dejen que la gente diga, verdaderamente este es diferente. Este hombre no es como lo que yo he conocido. Este es un hombre que se ve que está en eso. Que eso te distinga. Una vez a Albert Einstein le quisieron refutar la verdad de Jesús, la verdad de su sapiencia, la verdad de su firmeza. Uno de los hombres más célebres del siglo XX, uno de los científicos más connotados. Y le dijeron, las enseñanzas de Jesús son de otros maestros también, porque la Biblia no relata lo que pasó desde los 12 años a los 30 años, ¿verdad? La Biblia no lo relata. O sea que lo que Jesús enseñó, los otros maestros lo enseñaron también. Y Einstein, que era un cerebro, le dice, bueno, es posible que eso sea verdad, pero yo te voy a decir lo siguiente, nadie enseñó como Jesús entonces. Nadie enseñó como Él. Jesús fue y es y será siempre el Rey de Gloria. Jesús siempre tenderá su balanza, la va a extender siempre hacia la misericordia. Por eso nos manda a predicar el evangelio de misericordia, el evangelio de reconciliación, el evangelio de la paz. Nosotros como hijos de Dios tenemos que defender este evangelio, no con pancartas ni con proclamas, sino con nuestras vidas. Así alumbran nuestras obras delante de los hombres para que el nombre de Dios sea glorificado. Que cuando te vean puedan decir, he aquí un verdadero israelita en cuyo espíritu no hay engaño. He aquí un hombre que asumió un compromiso con la eternidad, no con un partido de 4 años, no con una elección. Un hombre que asumió un compromiso para la vida eterna. Amado, this is our compromise. Ese es nuestro compromiso. Eterno. No es temporal, no es 4 años, no es una temporada. Es la eternidad que está en juego aquí. Y no hay purgatorio, no hay misa, ni hay 9 días. Hay juicio para los dos. La iglesia irá al trono blanco, donde tendremos el abogado que defenderá nuestras causas. Porque ciertamente todos hemos fallado. Aquí no hay ningún ángel todavía, ni arcángel tampoco. Hombres de carne y hueso, pecadores todos, pero lavados por la sangre de Jesucristo. Cuando el enemigo venga a acusarte y sacar tus debilidades, porque tú tienes y yo también, verdaderamente que él dirá cosas que posiblemente mucha gente ni lo sepa. Pero tú tendrás entonces la legalidad de presentarte en el juicio con el abogado que te va a defender. Y aunque el enemigo diga ciertas cosas que pueden tener asidero, porque ciertamente le diste lugar, te airabas, mentías, robabas, fumabas, bebías, tenías sexo ilícito, cuántas cosas hiciste, posiblemente el Señor también tenga que tratar contigo esas cosas. Pero el diablo solamente sabe acusar, 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 acusar. Nuestro Señor no trabaja así. Nuestro Señor te dice, hijo, fallaste, pero mis brazos están abiertos para restaurarte. This is the God we preach. Ese es el Dios que predicamos. Y cuando el diablo te acuse, se parará entonces el abogado de la defensa con su vida santa y perfecta delante del Padre y le dirá, Padre, ciertamente este hombre falló por su debilidad en Adán. Pero yo te ruego, Señor, mi Padre y mi Rey, que lo mires ahora a través de mí. No lo mires en su debilidad y en su carnalidad. Míralo a través de mí. Entonces el Padre mirará y fijará su mirada y dirá, ciertamente, todas sus debilidades son evidentes, pero hay algo que lo hace diferente a los demás. Tiene tu sangre. Tu sangre es lo que lo valida delante de mí. Cierto, sangre es lo que lo valida delante de mí. Ciertamente eres del linaje escogido. Ciertamente eres de los llamados, Señor. Aleluya. No por las obras, sino por la gracia.
Cuando en el Evangelio confundimos estas cosas, nos queremos hacer populares. Por eso el Evangelio se ha dañado tanto. Aunque el Evangelio nunca se ha dañado. Se han dañado los otros. O nos hemos dañado. Porque queremos ser populares. Amados, ese es el espíritu de Roma todavía en la iglesia evangélica. La iglesia de Roma quiere ser popular. Bailar con Dios y con el diablo. Eso no se puede. Usted es de Dios o es del diablo, punto. O eres frío o eres caliente. Los tibios serán vomitados de su boca. Pero Dios tiende su bondad y misericordia y abre sus brazos para que usted defina por la vida. Amados, si tenemos que escoger, escojamos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Si Dios me da la oportunidad de hacer una elección esta mañana, yo escogeré a Cristo otra vez. Porque en Él, solamente en Él tengo refugio verdadero. 7 veces me caería y 7 veces me levantaría, porque Él es fiel. Dios no aborta sus propósitos. Dios no abandona sus diseños. Al que Dios llamó, al que Dios escogió, al que Dios miró, Dios no lo deja solo en el camino. Lo acompañará hasta el día final. Y después de esta muerte, lo capitaneará aún más allá de la muerte. Yo escojo a Jesús. I choose Jesus. Yo escojo a Jesús. Cuando digo que escojo a Jesús, significa escojo su señorío. En cuanto a la salvación, yo no lo puedo escoger a Él, porque Él es el que escoge. El hombre muerto en delitos y pecados no puede escoger a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Déjame ver qué dice la versión lenguaje actual en Efesios capítulo 2, versículo 1. Abra su Biblia. Recuérdese que estamos haciendo un sacrificio vivo al Señor. ¿Llegó? Efesios 2:1. Según la Reina Valera, dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice Reina Valera. Ahora llega la versión lenguaje actual. Dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado, y seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo, y obedecían al poderoso espíritu de los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Más claro de ahí no canta un gallo cibaeño. Eso éramos nosotros antes. Sigo leyendo. Antes nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Pero Dios, que es compasivo y su amor por nosotros inmenso, por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida a resucitar a Jesucristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo juntamente con Él. Por eso Pablo decía con tanta firmeza: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy convencido de esto de tal manera que crucifiqué mi vida para vivir para Cristo. Crucifiqué mi carne para no deleitarme en los deseos pecaminosos, sino deleitarme en el Dios de mi salvación. El pecado puede parecer agradable al paladar, pero matará tu estómago. Matará tu vida. Engañoso, mentiroso, pero Dios nuestro es veraz, bondadoso y compasivo. Un sacrificio agradable a Dios, solamente 2 requisitos fundamentales. 1, creer que Jesucristo es el Señor. 2, someterme a su señorío. Si los logran los 2, el sacrificio va a ser agradable. Si el señorío está en ti, significa que desde este día en adelante yo no me gobierno como yo antes me gobernaba y hacía las cosas como yo quería. Ahora Cristo me gobierna. Soy un hombre felizmente gobernado por Jesucristo. Amados, qué lindo es decir: Dios guía mi vida. Cuando leíamos el Salmo 23 lo hacíamos de una manera tan religiosa, pero tan poco entendido de lo que decíamos. Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y ahora dice: me guiará por senda de justicia
por amor de su nombre. ¿Cuántos quieren ser guiados por sendas de justicia? Por amor de su nombre. Él me va a guiar por amor de su nombre. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios va a defender lo que Él invirtió en nosotros. Aquí no hay un empresario que no quiera defender su inversión. Todos los que han invertido aquí en algún negocio quieren defender su inversión. ¿O tú crees que Dios no va a querer defender la de Él también? Porque Él invirtió su sangre, Él invirtió su espíritu, Él invirtió su hijo. Él va a defender lo que Él invirtió también. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a celar y lo va a anhelar y lo va a querer y lo va a rodear de tal manera que Él se distinga de los demás. Cuando usted compra una propiedad, usted la cerca, usted le pone alambre, usted le pone block, usted le pone lo que sea para distinguir que esa finca no es de los demás, esa finca es suya. Dios ha puesto sobre usted un delineamiento del mundo, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el nombre de Dios, lo delinea usted del mundo. Estamos en este planeta y estamos en el mundo en el contexto de lo que representa esta vida natural, pero no somos del mundo. Somos de otro reino, de un reino eterno, de un reino celestial, de un reino para siempre veraz. Amén. Un sacrificio agradable a Dios, dos elementitos. Uno, Cristo como Señor y Salvador, lo creo. Y segundo, me someto a Él. Quizás usted tenga el primero, pero el segundo todavía está cojeando. Yo no me asombro de eso, porque eso pasa mucho en la iglesia. Mucha gente cree en Jesús, pero vive como le da la gana. No tiene señorío todavía. Jesucristo lo salvó, pero no es su Señor. ¿Usted entiende eso? Jesucristo es tu Señor cuando tú te sometes. Someterse no es un yugo, someterse es hacer su voluntad. Someterse es entender que ya yo fui comprado y no pertenezco a donde yo pertenecía. Yo pertenezco a otro reino ahora. Antes era tiniebla, ahora soy luz en el Señor. Mi camino y destino final era el infierno, ahora no, ahora es el cielo y la gloria eterna. Entonces, debo definirme. No puedo decir que anhelo la eternidad y no tengo tiempo para Dios en este mundo. Porque eso sería una completa estupidez. Yo anhelo la eternidad, pero no tengo tiempo para Dios en este tiempo. Eso es tonto, hermano. Eso es tonto. Tú quieres vivir la eternidad con Dios y no tienes tiempo para adorarlo, para servirle, para involucrarte en sus negocios. Entonces, ¿cómo tú quieres vivir la eternidad? ¿O tú crees que tú en la eternidad vas a hacer lo que te venga en gana? No, amado, en la eternidad Dios será el todo en todos, como anhela que sea ahora. Porque la iglesia ahora, lo que Dios quiere lograr es que la iglesia sea un espejo del cielo en la tierra. Si usted nunca ha entendido el Padre Nuestro, un día lo va a entender cuando Jesús dijo: venga a nosotros tu reino. ¿Sabe usted lo que es el reino de Dios en la tierra? Es vivir como se vive en el cielo. Nos falta mucho, pero Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Yo estoy dispuesto a que me ayude. ¿Alguien más está dispuesto a que Dios lo ayude? Gloria al Señor. Póngase de pie. Dígale a alguien, es sencillo, dígale, es sencillo. Dos cositas nada más. Recibir a Cristo como Señor y Salvador y someterse a Él como Señor también. El primero ya yo lo tengo, el segundo estoy tan valiente, pero Dios me va a ayudar en el nombre de Jesús. Yo he creído en el Señor, pero he sido poco sometido, he sido medio rebeldito, he sido medio cacón. ¿Cuándo sabe lo que es cacón? Cabezón. Pero ya Dios me está como ablandando el asunto, porque conviene que Dios me guíe. ¿Sabe usted que le conviene que Dios lo guíe? Nos conviene, porque Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Cierra tus ojos. Padre, gracias, tu amor y tu cuidado con nosotros. Esta mañana, Señor, una vez más celebramos que nos amas. Señor, permite que tu palabra penetre el corazón de todo lo que hemos oído. Nos compromete más a los que predicamos el mensaje que a los que escuchan el mensaje. Señor, porque predicar un mensaje no vivido sería como leer un libro de un autor desconocido.
Leeremos letra, pero no sabemos nada de la vida del autor. Por eso necesitamos conocer el autor de la Biblia para poder entender e interpretar lo que quiso decirnos. Señor, nos diste el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos revele la verdad. Y la verdad es una persona y se llama Jesús. Ya esa verdad, muchos aquí la tenemos revelada. No hay otro camino al Padre. Jesucristo es el único camino al Padre. Pero muchos necesitamos entrar en el segundo nivel, donde el señorío de Cristo sea establecido. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a someternos en obediencia. Ayúdanos a no ver tu yugo como una imposición, sino, Padre amado, como una honra. Porque juntamente contigo caminamos. Señor, tú eres el maestro, nosotros los discípulos. No hay cosa más honrosa para un discípulo que caminar al lado de su maestro. Señor, si nosotros entendiéramos esa verdad, que los antiguos entendían. Los antiguos caminaban kilómetros para caminar con su maestro. Se mudaban en aldeas para estar con sus maestros. Nosotros, Señor, te tenemos a ti a la disposición nuestra todo el tiempo. Mas no todo el tiempo pensamos esa verdad. Si pudiéramos por lo menos reflexionar en eso, saldríamos muy, muy edificados de aquí. Dios está conmigo todo el tiempo. El que he fallado he sido yo. El que ha sido indiferente he sido yo. El que ha sido frívolo he sido yo. Pero Dios siempre ha estado ahí, esperándome, que yo entienda, que yo me vuelva a Él. Señor, en este día, en el nombre de Jesús, todo lo que estamos aquí hemos sido expuestos a la palabra. Un sacrificio agradable a ti no es simplemente un culto lindo porque tiene buena acústica, porque tiene buenas luces, porque tiene buen sonido, porque las sillas son cómodas, porque el aire acondicionado es bueno. Señor, un culto agradable a ti es más allá de eso. Es mucho más que eso, Señor. Corazón rendido y humillado delante de ti, tú no desprecias jamás. Un hombre o una mujer dispuesta a decirte: Señor, tú me llamaste no para hacer mi voluntad, sino la tuya. Y yo estoy dispuesto desde este día a que tú me guíes. Guía mi matrimonio, guía mi empresa, guía mis proyectos. Sobre todo, guía mi vida, Señor. Porque mi vida es tu mejor proyecto. Guíame, Señor. Guíame en toda decisión, en toda palabra, en toda acción. Señor, que al final pueda agradar tu nombre y pueda ser tu nombre glorificado. Líbrame de ser tropiezo a los que no te conocen y a los que te conocen también. Porque, Señor, el débil tropieza con aquel que él cree que es más fuerte, pero que flaqueó. Entonces el débil también tropieza. Ayúdanos, Señor. Los que estamos en púlpitos, los que estamos vistos en medios, oídos en lugares que nosotros ni sabemos, ayúdanos, Padre, porque tenemos un compromiso muy alto en nuestros hombros. En el nombre de Jesús, todos los que estamos aquí tenemos un compromiso contigo. Lo asumamos o no lo asumamos, tú no nos llamaste, Señor, para entretenerte con nosotros, sino para hacer un pacto con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, por amor de tu nombre, que la palabra de hoy nos ayude a poder empezar a pensar diferente en cuanto a lo que es el agrado de tu corazón. Agrada este diálogo a Dios, agrada esta relación a Dios, agrada este caminar a Dios. ¿Estoy siendo agradable a Dios en estos actos que estoy haciendo o no? Entonces el Espíritu Santo va a decir, va a hablar a mi corazón, me va a hacer entender lo justo y lo injusto. Pero no para acusarme, sino para que enderece mis caminos. Señor, yo te pido que los que estén débiles los fortalezca, los que estén tambaleando los afirmes, los que estén caídos los levantes, los que estén extraviados, Señor, los vuelvas al redil, por amor de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso a Jesús. Vamos a terminar este tiempo. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales.
Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.